Bueno, ante todo, buenos días, profesora Jessica Castillo Málaga. Mi nombre es David Uriel Supomani y el día de hoy voy a realizar la demostración sobre la toma de los signos vitales. Bueno, como primer signo vital tenemos a la temperatura. Bueno, la temperatura es el equilibrio entre la cantidad de calor producido por el cuerpo y la cantidad de calor perdido en el ambiente. Bueno, existen dos tipos de temperatura, la temperatura externa y la temperatura interna. La temperatura externa tiene que ver con lo que es la piel. Esta puede ser, esta temperatura puede elevarse y disminuir a la vez. Sin embargo, la temperatura interna que se da en los órganos, en los tejidos profundos, es una temperatura constante. Bueno, la clasificación de la temperatura, bueno, normalmente se clasifica en tres, o lo generalmente que se suele conocer, que es la temperatura normal, la hipotermia y la hipertermia. Bueno, la temperatura normal se caracteriza por ser una temperatura que va entre los 36,5 a 37,5 grados centígrados. La hipotermia se reconoce por una temperatura que es menor a la de 35,5 grados centígrados y la hipertermia a una temperatura mayor a la de 37,5 grados centígrados. Bueno, ahora vamos a pasar con la demostración sobre cómo medir la temperatura. Bueno, antes de cada procedimiento siempre es recomendable, o mejor dicho, siempre el personal que vaya a realizar la toma de la temperatura tiene que lavarse las manos. Bueno, después de realizar ese procedimiento, se tiene que explicar al paciente los pasos o el procedimiento que se va a seguir, para así generar confianza entre enfermero y paciente. Bueno, vamos a proceder con la demostración. Bueno, para la demostración de la temperatura necesitamos primeramente un termómetro. Bueno, en este caso es un termómetro nuevo. Y bueno, en el caso de que no lo fuese, siempre se tiene que limpiar con torundas y algodón y con un poco de alcohol la parte del bulbo. Bueno, para la toma de la temperatura se necesita el termómetro. Como ya lo expliqué, se limpia con las torundas de algodón con un poco de alcohol. Limpiamos esta parte en forma circular. Bueno, después de limpiar, se procedería a colocar el termómetro debajo de la lengua. Bueno, este es un termómetro oral. Existen diferentes tipos de termómetros o para medir eh, partes para medir la temperatura. Una de las comunes es la oral, la axilar y la vía rectal. Bueno, respecto a esto, la temperatura rectal vendría a ser la más exacta, ya que al medir una temperatura oral o axilar se necesita a la temperatura a la cual se llega a concluir, a la que se llega a tomar, se le necesita sumar 0,5 grados para que la temperatura sea la correcta. Bueno, el termómetro se coloca debajo de la lengua, esperamos entre 3 a 5 minutos y bueno, después de haber esperado ese tiempo, cogemos el termómetro y lo colocamos a la altura de nuestra vista y para poder ver la temperatura que haya marcado. Y bueno, esto sería todo sobre la explicación de cómo tomar la temperatura. Bueno, después de haber realizado este procedimiento siempre debemos lavarnos las manos. Muchas gracias.